Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. La marcha del 15 de octubre dejó un muerto, heridos, graves, detenidos y responsabilidades. ¿Qué ha pasado este fin de semana? ¿Cómo se han repartido las culpas? ¿Qué ha hecho el presidente Gerí en su agenda por tratar de figurar en TikTok lo máximo posible, cambiando la apariencia de la presidencia de la República? De todo esto va este programa y también tendremos una entrevista con el expresidente Sagasti. Pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional. Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Google y la Universidad César Vallejo unen sus caminos para formar una histórica alianza que beneficiará a jóvenes peruanos con certificaciones internacionales de vanguardia y lo último en tecnología. Porque cuando tienes ganas, lo único que necesitas es una oportunidad. Universidad César Vallejo y Google aprende con los más grandes. Muy bien, y tenemos que hablar de lo que ha pasado durante el fin de semana con muertos, heridos y detenidos. Y vamos a empezar por los heridos porque son los que necesitan urgentemente atención. El joven que sigue en coma, el señor Luis Reyes, ha tenido, por supuesto, además de la solidaridad de los suyos, una investigación que cada vez se hace más clara. Lo que pasó con este joven que se encontraba en el centro de Lima el 15 de octubre es que los hechos que no estaban esclarecidos comienzan a esclarecerse, y lo que no hay responsables, por supuesto. Porque lo que le sucedió está bastante claro en un video de la periodista Manuela Camacho, que se va a unir a esta casa, y que estaba ahí cubriendo los eventos para un medio de streaming que se llama El Megáfono. Vamos a ver las imágenes con el audio, por favor, para que se vea qué fue lo que pasó con el señor Luis Reyes. Pacífica, por toda la vida de Abancay hacia el Congreso. La policía no solo puso un cordón policial. Uy, un momento. ¡Ah! El joven estaba impactado en la cabeza, según los testigos, con la masa encefálica expuesta. Manuela Camacho estaba al lado de él y por supuesto va a ser testigo de estos hechos. La policía gaseó a la gente, eso lo saben todos los que fueron pacíficamente, fueron gaseados y no podían salir de la avenida Abancay porque la policía puso rejas para que nadie pasara. Pero además dispararon los gases lacrimógenos al cuerpo. Lo mismo que pasó en febrero del año 2023, cuando un señor al que todos conocían como Bimbo, el señor Solís, le cayó también, ¿qué le cayó? Una bomba lacrimógena en la cabeza y lo mataron. La policía no puede disparar bombas lacrimógenas al cuerpo y tampoco puede gasear
indiscriminadamente, porque lo que causa es una tragedia. Si la gente no ha muerto en una estampida en la avenida Bancay el 15, es porque lograron salir ahogándose. No había ninguna necesidad de gasear de esa forma a gente que estaba pacíficamente cantando en la avenida Bancay. En la primera línea había chicos tirando piedras. Por supuesto que había chicos tirando piedras. Y sobre eso vamos a volver. Antes hay una acción de solidaridad que quería compartir con ustedes para los que quieran participar hoy lunes por 20 soles en un concierto que se va a hacer justamente para ayudar a las cirugías de Flip-On, que es el nombre artístico del señor Reyes. Ahí está el yape, está el plin, y lo que están es recaudando fondos, por supuesto, para las cirugías de recuperación y para los gastos de salud que, por supuesto, el Estado no cubre en su integridad. Una niña de 11 años también fue víctima ¿de qué? Del impacto de un gas lacrimógeno al cuerpo. La señora es una vendedora ambulante en el centro de Lima. Lo único que quería era que la dejaran pasar, pero la policía la encerró, no la dejó salir, estando con sus hijos. También había, dice, 4 niños más ahí. Pero la policía se puso necia, no nos dejó pasar y ahí le dispararon las bombas. Decía, si me hubieran dejado pasar, mi hija no estaría en esta situación. A la niña, por si acaso, la treparon en una ambulancia, la llevaron al hospital de policía, que era mucho más lejos, y la mamá se demoró horas en encontrarla. Le dieron de alta. Pero este fin de semana la niña comenzó a vomitar de nuevo, porque obviamente tiene una conmoción cerebral, y tuvieron que llevarla al hospital de nuevo. Lo que está probando estos hechos, solo con los heridos, es el pésimo uso de los gases lacrimógenos, que tienen un fin acotado. El fin no es disparar indiscriminadamente a todo el mundo a ver a quién le cae. Para no hablar del uso de perdigones, que de eso vamos a hablar bastante también. Tampoco han identificado a nadie que haya usado perdigones que se supone están prohibidos. Los gases lacrimógenos no se disparan al cuerpo, se disparan en parábola. Es como si volviéramos a explicar todo de nuevo, porque el propósito de la policía no es matar, es detener. ¿Ok? Detener ¿a quién? A quien rompe la vereda, a quien tira piedras, a quien ataca. Muy bien, detener. ¿Qué pasó con los detenidos? A ver, primero, antes de los detenidos, perdón, ¿qué pasó con los policías? Los policías acusados por asesinato están plenamente identificados y han aparecido en una audiencia pública para ver su detención preliminar. En el caso de Luis Magallanes se ha establecido que tiene que quedar detenido. Pero el señor Magallanes ha dicho que él usó su arma, ¿ok? Pero disparó al suelo. El relato comenzó a cambiar desde el viernes. Ustedes recordan que el jueves en la tarde el general Arriola salió y dijo, en efecto, tenemos identificado al policía que disparó, el señor Luis Magallanes, está en el hospital de policía curando sus heridas. El día viernes se identificaron al segundo policía, al señor Omar Saavedra, también implicado en el asesinato de Truco. Muy bien, ahí está, Omar Saavedra. Omar Saavedra señala que él llega al lugar creyendo, habiendo escuchado 2 disparos, y pensó que había un ataque y él dispara al aire para dispersar y luego se retira, que es lo que vemos en el video. Les decía que cambia el relato ahora porque Luis Magallanes dice, a mí me estaban persiguiendo, yo he huido de una persecución y para que no me sigan persiguiendo he disparado mi arma y la bala ha caído en el piso y ha rebotado. ¿Ok? Eso es lo que dice el abogado, además del señor Luis Magallanes. Y ese va a ser el discurso una y otra vez. Al mismo tiempo, la policía ha filtrado imágenes, obviamente es la policía, ¿no?, a los medios de comunicación,
no a nosotros evidentemente, pero a otros medios de comunicación, donde se ve a Truco, al mismo joven, tirando piedras en primera fila en la avenida Bancay. La pregunta es, ¿por qué no detuvieron al chico que tiraba piedras? ¿Por qué no detuvieron a los chicos que tiraban piedras? No lo detuvieron. Él estaba saliendo por Plaza Francia, en otro lugar en el centro de Lima, muy alejado de la avenida Bancay. Mucho rato después, probablemente 2 o 3 horas después. Querer unir los dos hechos es ridículo, pues. Porque lo hubieran detenido en la avenida Bancay. ¿No? No 3 horas después cae junto con otros que probablemente también estuvieron con él en el momento de estar en la primera línea y no detienen a nadie. Son los chicos los que dicen, es externa, y lo comienzan a perseguir. Esos chicos no son del grupo de Truco. Pero la policía, probablemente arrepentida y furiosa con el general Arriola, ha dicho no, ni hablar. Vamos a reconocer solo que disparó, pero no a matar. Homicidio culposo. Homicidio culposo no tiene ni siquiera prisión efectiva. Esa es la estrategia, por supuesto, de la defensa del policía y de la policía. Aquí no pasó nada. O sea, hay un muerto, pero el muerto es un accidente, una casualidad, algo que, bueno, así pasan las cosas, pues. Y la pregunta es por qué no detuvieron a los que tenían que detener. Porque sí, efectivamente, el miércoles en la noche la policía detuvo. ¿Y a quién detuvo? Por favor, detenciones. ¿No es cierto? Detuvo como a 11 personas y al final quedaron 4. Esos 4 que la policía pidió para ellos prisión preventiva, perdón, la fiscalía pidió prisión preventiva, quedaron en libertad. ¿Y saben por qué quedaron en libertad? Porque la fiscalía y la policía no pudieron probar nada. La señora Araceli Chunga, que se convirtió en un símbolo de la detención arbitraria, porque ha estado más de 48 horas detenida, estaba detenida por enfrentar a la policía verbalmente para que no patearan la cabeza en el piso de uno de los muchachos heridos. Por defender al chico, decir, no lo pateen, ¿no? Por detener un acto de brutalidad policíaca, recién la han liberado ayer. Y así. ¿Habían chicos tirando piedras? Sí. La famosa foto del muchacho que tiene un cañón para disparar fuegos artificiales, ¿ok? Que lo ponen como si fuera, no sé, un arma de guerra, que no lo es. En las películas, no, pero en la vida real no lo es, pero en fin. Plenamente identificado. Cara, todo, ¿ah? Todo. ¿Lo han detenido? No. ¿Por qué, ah? Hago la pregunta, ¿por qué no detienen a las personas que hacen daño? ¿Y por qué detienen a personas que no han hecho ningún daño y luego las tienen que dejar en libertad? La policía, si es profesional y está infiltrada en la marcha de civil, podría perfectamente identificar a aquel que tiró una piedra. ¿Ok? Arrojar algo contra otra persona es delito. Destruir la propiedad privada y pública es delito. Detienes a los que hacen eso, los procesas y los condenas. Pero resulta que no detienes a los que hacen eso, detienes a otros, a los que hay que poner en libertad porque no han hecho eso. Luego dices que todos los que estaban en la marcha son terroristas. Entonces, los puedes matar. Ha circulado mucho ese pensamiento este fin de semana en redes sociales. Después vamos a ir a las redes sociales. Donde la consigna es que te digan terrorista, no porque seas terrorista, sino porque así te pueden matar. Esa es la diferencia. ¿Se dan cuenta? Por eso ese lenguaje es inaceptable en una democracia. Porque se usa para justificar que tú no eres nada, no vales nada. Y por lo tanto se te puede matar.
La policía tiene que ser profesional. Los que causan disturbios no son profesionales. Tienen cascos de plástico y escudos de AAA. ¿Ok? Son artesanales. Pero la policía es profesional. Entonces la policía tiene equipo y tiene que usar el equipo de la forma en la que está establecido. ¿Ok? El policía Magallanes ahora dice que temía por su vida. ¿Por qué dice eso? Porque las normas de enfrentamiento establecen que un policía puede usar su arma de reglamento única y exclusivamente cuando está en riesgo de muerte, cuando lo van a matar, cuando vienen a matarlo. Va a ser bien difícil que pueda probar que venían a matarlo. Si ninguno de los que lo perseguían tenía un arma en la mano, para empezar. Entonces tiene que ir por el homicidio culposo. Y el otro policía que estuvo presente, que no auxilió al herido, a decir, no, yo me fui a buscar al otro, yo nada tenía que hacer ahí, disparé al aire. Bien difícil que se encuentre justicia si la policía no está actuando profesionalmente. Y no está actuando profesionalmente. Sin embargo, el presidente de la República, el primer ministro, ¿no es cierto?, homenajea a la PNP. La homenajea por un trabajo tan poco profesional. No han detenido a los que han causado los disturbios. Ha muerto un joven a manos de un policía, reconocido por la propia policía, que ahora quiere cambiar la narrativa, pero está muerto. Los heridos de gravedad, porque en la policía no veo ningún herido de gravedad que esté en coma y lo tengan que operar 3 o 4 veces para ver si puede mejorar, ¿no? Tampoco veo entre la policía una niña de 11 años. Que caen por mal uso de gases lacrimógenos, por disparar al cuerpo y no en parábola, no a distancia, en una cantidad acotada para los que están en la primera línea. ¿Ah? No veo sanción para quienes ordenaron, la Fiscalía ha pedido los planes operativos, el cierre con rejas de todas las intersecciones de la avenida Bancay para ahogar a la gente allá adentro. ¿Quién dio esa orden? Eso no es profesional. Eso no es manejo antimotines profesional. Sin embargo, les han hecho un homenaje y les van a dar su canastita de alimentos a cada uno. Pobre policía, la verdad. El maltrato. Y por supuesto, el nivel de confianza en la Policía Nacional está en su nivel más bajo. Cifras de Juan Carvajal, que las ha estudiado. ¿Confía usted en la Policía Nacional? ¿En serio? Pese a todo el esfuerzo desde el poder, desde el pacto que gobierna, por lavarle la cara a la policía, ¿no? Que dicho sea de paso, ha estado muy ocupada en su homenaje, pero hoy día la República nos dice algo que ha sido también la noticia todo el fin de semana. Sicarios y extorsionadores siguen matando sin control. Miren ustedes el recuento de este fin de semana. Al toque, ¿eh? Rapidito. Madeleine Muñoz, de 47 años, madre de 4 hijos, murió tras quedar herida en un ataque extorsivo a una combi. Villa El Salvador Lurín. Los cantantes, Johan Mora y Adriana Caloña, cantante y bailarina, de la Timbera Orquesta, asesinados luego de presentarse en un quinceañero. Normal, aquí no pasa nada. Luego, presos por robo agravado y extorsión, Dylan Jiménez y Frank Panta se fugaron, saltando un muro de los penales de Huaral y de Piura. En el INPE han cambiado los directores de los penales, ¿no? Se fugaron, ¿no? Para no hablar de los suboficiales atrapados en un hostal con 2 menores de edad, ¿no? La Benemérita. Pausa y rezamos con las aventuras en TikTok del presidente de la República. Ah, perdón. ¿Sabías que soltaron
Dicen a mí, me había olvidado. Tenemos una pausa auspiciada. Luz del Sur trabaja por la mejor experiencia para sus más de 1.3 millones de clientes en 65 distritos de Lima Metropolitana, Cañete y Huarochirí, con innovación, tecnología y sostenibilidad. La empresa les quiere dar el siguiente mensaje. ¿Sabías que soltar un globo metálico con helio en la vía pública puede afectar tu servicio eléctrico? Estos globos contienen materiales que, al hacer contacto con las redes eléctricas, ¡zas!, pueden ocasionar un apagón. Cerca de 2.000 interrupciones del servicio eléctrico en la zona de Luz del Sur en los últimos 3 años fueron ocasionados por pirotécnicos, cometas y diversos elementos que entraron en contacto con las redes eléctricas debido a acciones de terceros. Para saber las causas de un corte de energía y el tiempo de reposición, ingresa a www.luzdelsur.pe. Evita accidentes y ayúdanos a cuidarte. Y hay que decir que el presidente Gerí ha decidido cambiar la imagen que se tenía de la presidencia de la República en tiempos de Dina Boluarte. Y eso está bien, porque peor no podía ser. La absoluta falta de comunicación de Dina Boluarte con todos ustedes no hace que la extrañemos, ¿verdad? Nadie habla ya de Dina Boluarte, salvo para hablar de sus expedientes judiciales. ¿Qué ha hecho Gerí? Ha dicho, no, yo tengo que estar en contacto con los jóvenes, entonces tengo que estar en TikTok todo el tiempo. Y tiene a una persona que lo sigue y lo va grabando. Y me imagino que le da ideas. El señor Saavedra es su camarógrafo con el teléfono que corre tras él y va colgando en vivo, o a veces no, las actividades del presidente. Pero al presidente, que lamentablemente entra a la presidencia del Congreso y a la presidencia de la República con antecedentes complejos, varios, una investigación por enriquecimiento ilícito, porque su patrimonio se ha incrementado notablemente, una investigación archivada, sobre la que vamos a regresar, por violación. ¿Qué más tenía? Ah, sí. Miles de calatas en sus redes sociales que borró, ¿no? Las calatas las sacó. Pero en fin, ya no las sigue en Instagram, ya no hay calatas. Y cientos de mensajes en Twitter, como dirían, bastante subidos de tono. ¿Qué hacer para cambiar la imagen, ¿no es cierto?, de ese violín gigante de cartón que llevaron a la puerta del Poder Judicial? Y esa imagen de hombre entretenido, ¿no?, engolosinado en el cuerpo femenino. Bueno, hacerlo devoto, pues. No nos queda otra. ¿Qué hacemos? Si todo es imagen, si todo es narrativa, si ustedes son tan estúpidos que se van a creer todas las manipulaciones, perfecto, hagamos eso. Faltaba más. Y ahí tenemos a nuestro devoto presidente. Se consiguieron el hábito más largo que pudieron, ¿ah? El resto del equipo son todos hombres, todos sus ministros, todos con el detente del Señor de los Milagros, salen de Palacio, una linda foto, ¿eh? Salen ahí en Palacio, ¿no? Y obviamente, quien es presidente, con el hábito más largo que pueda, para cargar el anda, con todas las cámaras de televisión encima, para que veamos qué devoto es este señor. Y si es devoto no puede ser malo, ¿no? Miren, todos los presidentes y la presidenta que tuvimos, todos han hecho lo mismo. No todos se han puesto hábito, ¿eh? Eso, Alan García y algunos más, pero no todos han tenido tanta, ¿no es cierto?, alegría de pasar por devotos. Pero como dije en Twitter, esto es una guachafería, pues, ¿no? Eso es lo que es, limeñamente una guachafería. Hay que ver la horda de trolls que han acompañado a Gerí. Cientos, si no miles de cuentas, mi presi, mi super presi, en TikTok, en los programas que tienen transmisión en streaming, probablemente en este programa y en mi cuenta de Twitter, no se imaginan. Por decir lo que es evidente, el señor tiene una denuncia por violación archivada, tiene miles de calatas en sus redes, ¿no es cierto?,
¿De dónde es devoto? Está usando la fe, y eso para mí es una blasfemia, está usando la fe con fines políticos, para pasar por bueno. Pero, como ya toda la población no necesariamente es católica, entonces los perritos. Los perritos. El presidente de la República, TV Perú Noticias, protagonizó un gesto que ha generado reacciones positivas. Durante su recorrido, así casualmente, estaba caminando por la calle y de repente rescató a 3 cachorritos abandonadas, cachorritas, además hembras, a las que decidió adoptar y llevar consigo a Palacio de Gobierno. Miren, los perritos más gorditos y más bonitos que he visto en mi vida, abandonados. Así, él caminaba por la calle y de repente aparecieron, emanaron de la nada, del abandono total. 3 cachorritos. A ver, Bukele hacía lo mismo, hace lo mismo, ¿ok? Esto es como dicen ustedes, un Armani, pues. ¿Qué cosa va a ser? Otra guachafería, pues, para ver si es buenito, porque quien adopta perritos es buenito, no puede ser malito. Entonces así no hablamos del muerto, no hablamos de los detenidos arbitrariamente, no hablamos de la policía, no, hablamos de los perritos y del devoto. ¿Realmente en el Palacio de Gobierno creen que la gente es estúpida? Sí, hay gente que me dice que sí creen que es estúpida. Obviamente es una manipulación. No se imaginan, reitero, la horda de trolls. Porque al señor le gustan los animalitos, no hay ningún problema. Pero no vas con cámaras, pues, ¿no? A recoger 3 perritos gorditos, bien bonitos, abandonados, ¿no? Que no han comido, pobrecitos los perros. Ay, Diosito. Esa es la nueva estrategia de comunicación de Palacio de Gobierno. Hacerlo pasar por buenito. Nos falta que coma pan con chicharrón, nos faltan los gatitos, pero vienen de todas maneras, no se preocupen, también vienen. Y obviamente todos los disfraces, ¿ah? Ah, sí, porque todos los disfraces. Muy bien. Este fin de semana la República contó esta historia. Y esta historia es importante. El amigo del señor Gerí, en la pieza clave en el caso de violación, que está procesado, ¿ok? Este señor que está procesado, ¿dónde está el señor Marco Cardosa? ¿Fuera del Perú? ¿Fuera del Perú? El señor Marco Cardosa lleva a la víctima de violación a una reunión el domingo 29 de diciembre del 2024. Ahorita, a la señorita, a una casa en Santa Rosa de Quibes, en Canta, casa que había alquilado el señor Gerí. Ahí llegaron el señor Cardosa, la señorita, el chofer que los llevó, y en la casa estaba otra pareja. ¿Ok? Esos son todos los protagonistas de esta historia. A la señorita le invitó el señor Gerí unos piscos, una damajuana, ¿no es cierto?, de vino. Luego la señorita se echó en una poltrona, no se acuerda de nada. ¿Ok? Y despertó en una habitación junto a un BBD mojado. Y vio a un sujeto que puede coincidir con la descripción de Cardosa, pero no está segura si fue él o no. El juez ordenó inmediatamente pruebas de ADN porque ella llega a hacerse, ¿no es cierto?, un peritaje. Y no coincidía con el ADN del señor Gerí. Pero eso no significa nada. Es muy bueno para el señor Gerí, eso sí. Pero eso no lo excluye completamente del caso porque habían otras cosas que investigar, como qué hacía su BBD mojado al lado de ella. Cosa que hasta ahora nadie dice. Inmediatamente Tomás Saladino Gálvez archivó el caso. Pero justicia para la víctima no hay hasta el momento. ¿Y por qué este señor Cardosa fuga? Porque nadie lo detiene. Nadie solicita un impedimento de salida sino hasta febrero, cuando el señor ya no estaba en el Perú. Y todo eso lo sabe el señor Gería. No es que no lo sepa, lo sabe perfectamente. Por si no saben los detalles del caso, estos son los detalles del caso hasta ahora.
justicia para la víctima que fue violada. Ah, eso sí, no hay discusión, ¿ah? Hasta ahora nada, cero. Unos chats comprometedores del señor Cardosa con su esposa y no hay más. Así están las cosas en el poder, en las cercanías a Gerí. Sin embargo, sus aliados en el Congreso, porque Gerí es hijo del Congreso, cambiarlo y poner a otro implica poner a otro del mismo Congreso, por si acaso. Y da lo mismo. Ya a estas alturas da lo mismo quién sea presidente, porque ser presidente no significa nada. Miren, ¿cómo será lo poco que significa ser presidente hoy en el Perú? Que Pedro Cateriano este fin de semana hizo anotar algo que es curioso. Normalmente cuando se cambia de presidencia, los embajadores renuncian, porque representan ¿a quién? Al Estado peruano, cuyo representante es el presidente de la República, ¿ok? Que personifica a la nación. Entonces todos los embajadores renuncian, los políticos y los de carrera. ¿Ha renunciado algún embajador? Cero. Porque es el mismo gobierno. O sea, son los mismos personajes puestos por el Congreso, sostenidos por el Congreso. Da lo mismo quién ocupe la presidencia. Da lo mismo. Pero en 6 meses vamos a votar. Y eso marca la situación de Gerí y el debate político. Porque claro, si tienen que sostener a Gerí y es lo mismo que sostener a Dina, ¿para qué sacaron a Dina? Rafael López Aliaga ha comenzado a señalar que hay que renunciarlo, censurarlo, me imagino, al ministro del Interior. Ha pedido su renuncia, obviamente, y también de Arriola. Pero su bancada vota en contra de la censura de José Serí. Y estas contradicciones las vamos a seguir viendo, a tal punto que comenzó la guerra también entre aliados de facto. Miren lo que el congresista Inaga le dice a López Aliaga este fin de semana, ayer. Últimamente, don Rafael López Aliaga parece sufrir de amnesia selectiva. ¿Producto de qué? No lo sabemos, habría que hacerle algunos análisis. Convenientemente olvida que fue tramitador de Dina Boluarte. Toma mientras. Entregando currículums para los ministerios. El ex GEIN José Luis Gil, que es también un troll en redes sociales, reveló que López Aliaga incluso le ofreció el Ministerio del Interior para el gobierno de Boluarte. También olvidó que fue el gobierno de Dina el que le garantizó el endeudamiento con el que hoy deja hipotecada la municipalidad. Rafael López Aliaga fue ayayero de Dina y ahora pretende desenmascararse como si nada hubiera pasado. Toma mientras. Claro, lo que le está diciendo es, nosotros hemos sostenido a Dina Boluarte contigo. No te me hagas el loco, ¿eh? Que acá todos estamos juntos. Claro, no reconoce su propia responsabilidad en el sostenimiento de Dina Boluarte. Pero lo que le está diciendo es, de aquí no te escapas. De aquí vamos todos juntitos. ¿Por qué? Bueno, esa es la encuesta de Ipsos que ya se terminó de publicar en Perú 21 este fin de semana. Y está sucediendo algo, yo les dije que iba a pasar, no me hicieron caso, pero ahí lo tienen. Va en segundo lugar Mario Vizcarra. López Aliaga ya no se mueve ese 10%, hasta ahí creció, ahí se quedó, con una fuerte presencia, por supuesto, de voto limeño, más del 20% sale de Lima, en el resto del país no existe. Pero Mario Vizcarra, que no ha hecho ni siquiera 5 minutos de campaña, que es hermano de Martín Vizcarra, tiene 8%. No querían medir a Martín Vizcarra, no lo quieren medir, obviamente. Pero habiendo un bolsón de votos que después iba a aparecer en las encuestas, no les quedó más remedio que medir al hermano. Bueno, va segundo. Desplazando a Keiko Fujimori, que tiene un histórico 6%. Nunca peora. Carlos Álvarez casi empatado, Acuña ahí, Batters ahí, y luego vienen con 2% Chau y Rafael Belaúnde.
Pero hay que decir que todos estos personajes, excepto Mario Vizcarra, todos están, y bueno, y López Chau al final, digamos los 5 primeros, 6 primeros, todos están hacia la derecha del espectro político. ¿Dónde está el voto de la izquierda? El Perú vota entre 20 y 30% siempre por una opción de izquierda. ¿Dónde está el voto de la izquierda ahí? Probablemente en el no sabe, no opina, no tengo idea, no me he ocupado, etcétera, o se lo va a terminar llevando Vizcarra. Miren bien lo que han hecho. A ver qué les conviene. Una opción radical de izquierda o Vizcarra. Hace unos días, mi amigo Juan Carlos Tafur le decía a la derecha peruana, más les conviene su odiado Vizcarra que jugársela en una opción de izquierda radical. Solo les cuento, nada más. Vamos a la pausa. Aquí damos las noticias, pero que no se diga que no se advirtió. Pausa y regresamos. Han pasado 10 años desde que el mundo adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ampliando la lucha contra la pobreza, así como la mejora en salud y educación hacia una agenda más inclusiva, con metas claras, y la participación activa de gobiernos, empresas y ciudadanía. Sin embargo, solo el 18% de las metas están en camino de cumplirse, mientras que un 17% han retrocedido desde 2015. Más de 800 millones de personas continúan en pobreza extrema, y en el Frente Ambiental, 2024, marcó el año más caluroso jamás registrado. Estamos más informados, pero no necesariamente mejor gobernados. En el Perú, ocupamos el puesto 65, entre 167 países que siguen esta agenda. Cerca del 40% de las metas muestran avances en educación e inclusión social, aunque la pobreza supera nuevamente el 30% y la infraestructura pública sigue rezagada. A 5 años del plazo final, los ODS demandan más que voluntad política, requieren datos actualizados, liderazgo claro, coordinación intersectorial y una ciudadanía que exija resultados. Muy bien, hemos invitado al expresidente Francisco Sagasti para conversar un poco de ciertos paralelos y de ciertas menciones que ha tenido en los últimos días. El señor Sagasti no está en el Congreso de la República, no postula nada, es un militante más del Partido Morado y ya me ha dicho que no va a postular ni al Congreso, ni a la presidencia, ni a nada, para que se calmen los trolls que manda el Congreso. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Rosa María, por invitarme. Encantado de estar acá en su programa. Y antes de cualquier cosa, en primer lugar, quisiera felicitarla por el periodismo independiente que hace usted, por ilustrar a las personas, por tratar de desmantelar una serie de bulos que circulan por ahí. Y aprovecho también de felicitar a Gustavo Gorriti por los 2 premios internacionales que ha ganado como periodista. Como hijo de periodistas, alguien que ejerció el periodismo durante un tiempo limitado en la época de Caretas con Sileri, yo reconozco el esfuerzo y agradezco lo que hacen ustedes. Bueno, muchas gracias, pero decir Gorriti, Sagasti y Rosa María Palacios en la misma oración implica recibir más o menos 5.000 trolls mandados por el poder. Y quería empezar por eso. Su nombre ha sido mencionado, la escuchaba Marta Moyano decir, quieren un Sagasti, en medio del debate en el cual, digamos, se escoge a Gerí como presidente y luego en medio del debate en el cual se buscaba censurar a Gerí.
Y yo decía, pero si Sagasti no está en el Congreso, ¿cómo van a escoger a Sagasti? Y parte de los mantras enviados durante el fin de semana es: Susel Paredes la quieren hacer presidente. Ella ha dicho varias veces que yo quiero ser alcalde de Lima el próximo año. No me interesa ocupar la presidencia. Entonces hay una especie de mito de omnipresencia suya en un Congreso en el cual no está, por el cual usted se va a materializar en otro ser humano, no sé cuál, y usted va a ser elegido presidente, o algo así. ¿Por qué le tienen tanto miedo en el Congreso? Mire, yo creo que lo que ha dicho usted al iniciar el programa y lo que vemos todos los días es que no quieren una persona honesta que ponga por delante los derechos humanos, el respeto a la vida, el bien común, porque eso les malogra el juego. Entonces, no es, yo me convierto en una especie de símbolo medio raro y la palabra se usa para decir alguien que no queremos, a alguien que no esté sometido a nosotros y que sea de la misma gavilla. Eso es la única manera de interpretar lo que dice. Claro, es algo como decir, no queremos a alguien honrado, ¿ah? No queremos un presidente que presida para el bien común, que es la tarea que se supone, o que siga la Constitución. Ahora, todos ponen, Sagasti tuvo muertos en el paro agrario. Bueno, yo creo que es muy importante que vean eso. He traído acá, si quieren, después de la pausa se lo puedo mostrar. Me he leído los 150 páginas de lo que hizo la Fiscalía, el informe de la Fiscalía, en la que demuestra exactamente con lujo de detalles lo que hicimos para evitar todo tipo de fallecimiento, muerte o exceso. Pero ahí está indicado las órdenes operativas, quien dijo que vino desde la Presidencia de la República, no en el detalle, sino en la orientación que se implementó a través del Ministro del Interior, del Director General de la Policía, de los comandantes en cada una de las regiones, y hubo 2 personas. Aquí hay que dicen que hubo 15 muertos, 4, claro. Hubo 3 fallecidos, desgraciadamente. Y claramente se demostró que fueron por 2 efectivos que desobedecieron órdenes explícitas, que estaban indicadas que no deberían usar armas de fuego. Más aún, llevaron sus propias armas de fuego. Tan pronto nos enteramos que habían desobedecido las órdenes y que este acto de desobediencia había costado la vida a 3 personas, a primera hora de enterarme de esto, inmediatamente los pusimos a disposición de la investigación dentro de la policía, los separamos y los denunciamos y llamamos a la Fiscalía. Pero este es un caso claro. Es muy interesante y yo les sugiero a las personas interesadas que miren, por ejemplo, no quiero hablar del caso actual porque no tenemos toda la información, pero sí lo que sucedió con mi predecesor. Entre otras cosas, mi predecesor... El señor Merino. Yo prefiero no usar nombres, yo uso cargos. La persona es lo de menos, lo que importa es el cargo. Este señor se enteró, estuvo, y una cosa insólita. Yo nunca me imagino a un presidente de la República con su primer ministro yendo al Ministerio del Interior después de este suceso desafortunado con el fallecimiento de 2 chicos. ¿Qué hace el presidente de la República y el primer ministro yendo a la policía? Y además el informe interno de la propia policía indica que hubo una serie de contactos continuos. Allí no se puede alegar de que hubo desconocimiento o que no se dio la orden. Lo mismo le ha pasado a Gerí. Gerí no puede alegar ahora que había desconocimiento si se hizo filmar con su tiktokero en la avenida Bancay y lanzaba tweets con recuento de heridos, policías, no civiles, una y otra vez hasta que alguien le quitó el celular. Pero, ¿que ha estado él parado en la avenida Bancay? Ah, claro que ha estado parado en la avenida Bancay. Él no puede decir que no sabe nada. Mire, yo prefiero no hablar de seguiremos después con eso. No, lo único que puedo decirle es que no es función
de un presidente de la República que representa a toda la nación, que se supone tiene que mantener la dignidad del cargo, en fin, la majestad de lo que es ser el primer mandatario, estar en un plan como hemos visto Claro, pero desgraciadamente sí a tiene otros. que recordarle al ministro del Interior y al comandante general de la policía que no se mata. Bueno, acá hay un problema bien interesante, ¿no? Porque lo que hemos visto, por lo menos lo que he visto en la prensa y en las redes también, una descoordinación entre el comandante general, el ministro del Interior, el primer ministro y el presidente de la República. Por favor, la primera cosa que tiene que hacer un presidente es poner la casa en orden. Ahora tienen un problema serio, muy, muy serio, y la descoordinación entre el comandante general y el ministro es El algo... ministro dijo que no habían policías vestidos de civil en la marcha. Pero, por favor, en toda marcha Si no, siempre... no están haciendo bien su trabajo, pues. No, no solo eso, sino que todo el mundo habla del grupo Terna, pero en este caso hemos visto que ha habido de la Dirincri, ha habido de Así diferentes es. grupos, y hasta hemos visto policías de tránsito que no tienen ningún entrenamiento y ninguna preparación para trabajar contra Ahí, motines en este sentido. Entonces, aquí vemos y hay un problema serio, porque en teoría al menos, a menos que renuncie, el ministro ni el presidente pueden sacar al comandante general de la policía hasta que cumpla 2 años en el cargo. Eso fue algo que se hizo por el abuso, entre comillas, de sacar a 18 generales. Abuso que le costó una acusación penal, ¿verdad? Sí, ahora todavía continúa la acusación penal, pero es una cosa absurda. Mire, para que vea el grado absurdo a la cual llega el Congreso. La ley permitía 2 canales para nombrar al nuevo director general. Uno, el canal regular, en la cual se escogía entre los 3 de más alta graduación, y otro, la renovación extraordinaria de cuadros, que simplemente decía, si se nombra uno de menor jerarquía, todos los que están delante salgan. Las 2 eran permitidas. Hice las consultas y por lo tanto nombramos a un director. Dicho sea de paso, de esos 18 había alrededor de 14 o 15 que estaban denunciados por corrupción o que estaban denunciados por violación de derechos humanos o porque tenían violencia de otro orden o porque habían sido repuestos después de haber sido separados, habían sido repuestos por orden judicial. O sea que no estamos hablando, y además no se les hizo ningún daño, porque continúan recibiendo su pensión, son por todo eso en detalle, ¿no? Entonces, eso fue lo que sucedió. Tan es así que 2 años después, esto a fines de 2022, el propio Congreso cambia la ley y elimina el procedimiento extraordinario. O sea que aceptan de que estaba vigente cuando exercía yo la presidencia, y por eso la eliminan. Y luego se da esta disposición que no puede ser cambiado por 2 años. Se han amarrado las manos. Claro, que era una disposición para neutralizar a Castillo. Bueno. Y al final se ha tenido rebotando encima porque ya no está Castillo. Exacto. Bueno, pero en fin, lo que quiero decir es que el Congreso no piensa más allá de un primer movimiento y no hace cuenta de las repercusiones. La caída de Castillo y la llegada de Dina Boluarte y ahora la de Gerí marca un cambio constitucional importante de facto, que es el gobierno del Congreso. Ya ser presidente de la República, discúlpeme, no significa nada. No, disculpe, ahí estoy totalmente en desacuerdo. A ver. El presidente de la República tiene a su disposición, y aquí tiene usted una lista de los recursos de poder en manos del presidente. Por supuesto, pero que los ejerza este presidente. Es otra cosa. A eso me refiero, a la situación, al análisis político de hoy. Pero no diga en general, ser presidente no significa nada. Hoy. No. Bueno, será obvio. Ese es su punto de vista. Yo creo que la presidencia es que si de hoy la sacan República... a Gerí y ponen a Pedro... Bueno, lo que quiere decir, para ponerlo en otros términos jurídicos que usted conoce mejor que yo, estamos ante un gobierno parlamentario, no ante un gobierno presidencialista. Exactamente, a eso vamos. Por lo menos vamos. un gobierno parlamentario de facto que, dicho sea de paso, yo he sido siempre contrario a una constituyente. ¿Por qué? Porque me parece que esto va a exacerbar y no es el momento adecuado, polarizado. Pero
ya hemos tenido Ya una tuvimos constituyente, ya sí, tuvimos. una clandestina. Claro, de Que facto también. no, clandestina, que es lo peor. Sí, sí, lo que han hecho es modificar más de 50 artículos de la Constitución, tenemos una Constitución nueva, e instalar un régimen parlamentario. Más cambio de la Constitución que eso es casi imposible. Entonces yo creo que hay que repensar cuál será el momento apropiado en que no tengamos una polarización tan grande como para empezar Es que, a de nuevo, renovar. ¿tenemos una polarización? Porque si el 95% del país rechaza ese gobierno parlamentario, ¿cuál es la polarización? No, pero hay vamos un a- consenso nacional. De acuerdo totalmente en cuanto al régimen político actual. Yo voy un poquito más allá. Lo que tenemos es más que polarización, lo que tenemos es una fragmentación. De los aspirantes al poder, sí. No claro. solamente los aspirantes. Acabo de releer un artículo que escribí en la época que colaboraba con Caretas, que a Enrique Sileri, mi querido amigo, que lo recuerdo todo el tiempo, me hizo reír, que se llama Ansiedades presidenciales. Claro. Y en el cual decía que a todo chico o chica, cuando está niño, le dice, ay, hijita o hijito, algún día vas a ser presidente del claro. Perú, Y ¿no? se lo creen. Claro, no solo se lo cree hasta bien avanzada edad, pero nunca le dicen, ay, hijito, tienes que gobernar. Entonces yo creo que hay una confusión entre gobernar como presidente y simplemente ser presidente. Claro. Y todo el mundo quiere ser presidente imaginándose de que es toda la cosa de la POM. Caramba, es una chamba bien complicada. Cuando a mí me preguntan cómo fue ser presidente de la República, yo le digo, mira, es una chamba como cualquier otra. La única diferencia es que tus términos de referencia son la Constitución. No. Y tienes que conocértelo bien en detalle. Perdón, y tu público... tus empleadores... Tus empleadores son en ese momento 7 millones. 33, 35 millones de peruanos. Exactamente, esos Bueno, son tus a empleadores. ellos tienes que responder. Y si te equivocas ante los 35 millones. Así es, pero es una chamba, no hay que considerarlo como una cosa. Si para mí era un trabajo que empezaba lo más temprano y terminaba lo más tarde para hacerlo lo mejor posible y por Dina supuesto... Boluarte, ya todo el mundo se olvidó, ¿no? Pero la sacan por incompetente para manejar la inseguridad ciudadana. Por lo menos esa fue la excusa. ¿Por qué cree que la sacaron? Mire, ahí yo creo que había que meterse en la cabeza de los congresistas, que es una tarea bien Es difícil. un lugar complejo ese lugar, ¿no? O en algunos casos muy complejos y en otro lugar vacío. Claro. En otros casos vacío. Entonces no hay mucho que averiguar, digamos. Pero el asunto es que la sacaron. La sacaron, había urgencia de sacarla, porque la sacaron el mismo día. A mí me parece increíble que en solo unas cuantas horas se haga eso sin dejar tiempo, sin dejar Porque debate. de nuevo, la presidencia se ha desvalorado, pues. En un régimen parlamentario, la presidencia la puedes volar sin expresión de causa, prácticamente. Bueno, no necesariamente. Yo creo que depende del presidente si se deja hacer eso. Recuerde Claro. lo que dijo su colega Juan de la Puente. Francisco Sagasti es el primer presidente elegido por sus enemigos políticos. Hubo 5 intentos De vacancia, claro, de 5. sacarme. Bueno, se resistió. ¿Por qué? Porque Bueno, uno había- más o menos sabe cómo manejar. Había una pandemia, por el amor de Dios. Teníamos que sobrevivir, o sea, sobrevivir realmente. Así es. Estábamos en peligro de muerte, todo el país. Mire, a mí, por eso, mire, disculpe que me ría, porque es una situación trágica, ¿no? Realmente la irresponsabilidad ya llega a un caos Claro, risible. hoy día Y, no- y hoy eso día- que usted ha dicho, no queremos otro Sagasti. Yo quisiera saber, y le hago la pregunta a todos los ciudadanos, ¿qué hubiera sido de la pandemia si en vez de estar alguien que más o menos sabía que tenía que aprender sobre qué Vacunas. tipo de vacunas, efecto, convocar a todos, llamar al Consejo de Estado, parar la lucha contra el sector privado, involucrar al sector privado, involucrar a la sociedad civil, todo eso? Imagínense todos esos años de pandemia si no se hubiera tenido por lo menos el mínimo interés en responder a eso y otro hubiera estado a cargo. Seguiríamos piénselo. sin vacunarnos, probablemente. Probablemente, no, definitivamente, yo le digo, es decir, porque realmente yo he conversado esto con
otros presidentes en el Club de Madrid, he conversado con otras personas fuera, he recibido mensajes directos e indirectos de alguna de las compañías que nos dieron vacuna, en la cual le voy a decir, uno dice, bueno, caramba, nunca habían conversado con un presidente que sabía tanto sobre vacunas y que con quien podía conversar. Esto fue hecho por la vicepresidenta de una de las más grandes. Entonces, es decir, se requiere interés, preparación, compromiso, dedicación, honestidad. Ahora, todo eso. hoy día no tenemos una pandemia, pero sí tenemos una pandemia de delincuencia esa. y de, bueno, realmente de crimen. Y sicariato, extorsión expandida completamente. Y parece ser que no hay rumbo, porque, digamos, desde el Congreso lo que tenemos es un conjunto de leyes que benefician al crimen organizado, al punto que hay algunos congresistas, he visto un tuit del señor Quiabra, diciendo que va a pedir su derogatoria, pero todo el mundo le recuerda, pero... Después de haber votado por ella, exactamente, general, pero si usted votó por todas estas leyes, Gerí votó por todas estas leyes. Bueno, mire, de las pocas cosas que pudimos hacer, más allá de la pandemia, en el gobierno de transición de emergencia se dejó un encargo al ministro del Interior, al comandante general, de actualizar algo que ya había venido hace tiempo, que era el Plan Mariano Santos. Y dejamos un documento que se llama Bases para el fortalecimiento y la modernización de la policía en el Perú. ¿Qué fue lo que encargamos? Cortito, ¿no? 5 páginas. No. Yo traigo Bueno, solamente... el es un resumen. documento, este es el resumen. Lo importante Pero es lo lo van a poder siguiente. leer, digamos. No, cualquiera. Son en total 40 páginas, Ya. 50 páginas con detalle. Hubo un proceso de consulta y dejamos armado todo un esquema. Yo empiezo diciendo, mire, disculpe que lea la introducción a ese plan para las bases. Cuando iniciamos este gobierno de emergencia y transición a finales de 2020, encontramos a nuestra Policía Nacional del Perú en una situación bastante particular, retadora. Así, por ejemplo, la profundidad de la corrupción en algunos de sus integrantes no solo era materia de críticas públicas, sino también afectaba al mismo tiempo. Lo que vimos es que teníamos que separar la paja del trigo. No era justo que quienes alguna vez fueron aplaudidos día tras día por el apoyo que nos dieron en la vacunación, en todo eso, sean realmente condenados por la actuación de una gavilla de malos elementos, un pequeño grupo. O sea que reconozcamos el trabajo realmente heroico que hizo la policía en esa época y que ha venido haciendo, pero también reconozcamos de que eran, y acá planteamos no solamente cuáles eran las bases, sino 6 ejes. La mejora del personal, la infraestructura, equipamiento, integración de tecnologías de información, la imagen, lo que usted ha mencionado hace un rato, la institucionalidad, y cada uno de esos tenía para el corto plazo un presupuesto asignado. Es decir, le dejamos la mesa servida al gobierno que nos siguió. Y ninguno de los 3, yo no diría gobierno, porque es un solo gobierno, de los 3 primeros mandatarios, por lo menos hasta el momento, ha prestado atención a un... No hay ninguna reforma policial. Les rinden homenaje. O sea, yo no dudo que es muy difícil enfrentarte a una turba, por supuesto. Pero si el trabajo se hace mal, ¿cuál es el homenaje? O sea, si usted me dijera, terminó sin incidentes, terminó con, efectivamente, algunos policías policontusos, que es lo que normalmente pasa, pero no hay muertos, no hay heridos, y sí hay detenidos, que son los que lanzaron las piedras. Y los gases lacrimógenos se usaron proporcionalmente, de la manera que se tenía que usar, no se usaron perdigones. Ya, eso es profesional. Ahí sí, bueno, claro, por supuesto, todas las felicitaciones del caso. Pero si es exactamente lo contrario, ¿por qué tienes que felicitar? Bueno, cada uno, cada presidente, cada persona hace lo que considera conveniente. En mi caso, lo primero que hice fue ir al hospital a visitar a las víctimas, a las personas, los 87, 88 heridos que se tenían durante la manifestación, que luego llevó a la renuncia intempestiva del presidente que me precedió en el uso del poder. Entonces, usted ha mencionado, es decir, cada presidente tiene los gestos que considera conveniente para la ciudadanía, no para su imagen.
Bueno, ese no ha sido este caso el fin de semana. Bueno, yo creo que es una especie de boomerang, como usted ha dicho. Yo creo que ya es tan transparente, y no solamente en el Perú. Yo he estado viajando últimamente, acabo de dar una entrevista al Hoover Institute, incluso que es un centro de derecha. Es el único expresidente que puede viajar por el mundo, ¿sabes? No, el que me presidió también puede viajar, si no tiene impedimento de salida. No, pero cuando terminen los 5 años de protección del Congreso de la República, que se acabarán pronto, ahí sí va a ser procesado, ¿ah? Bueno, no sabremos qué es lo que sucede, no sabremos qué es lo que sucede. Pero en todo caso, lo que sí puedo decirle es que a nivel internacional lo que veo es que hay maneras diferentes o distintas. Por ejemplo, una de las cosas que sería necesario hacer es que el gobierno y sobre todo el Ministerio del Interior le pida consejo, asesoría al gobierno de Francia, al gobierno de Inglaterra, que han podido manejar protestas 10 veces más violentas que las actuales. Feroces. Y no ha habido ni heridos, ni policontusos, y menos muertos. No, y cuando hay un muerto cada 40 años es un escándalo nacional. O sea, no se consigue. Y acá hemos tenido cerca de 50 muertos y caramba, la cosa pasa piola, como decíamos en mi época, ¿no? Eso yo creo que es algo que tiene que cambiar. Es una cosa que no es aceptable. Yo creo que el primer artículo de la Constitución habla de la vida humana, la protección, el derecho a todo eso. Entonces, esa es la primera función de un presidente, creo. No es otra, no es proyectar otra imagen de la manera que usted la ha planteado. La es el fin supremo del Estado y de la sociedad. Bueno, primer artículo de la Constitución. Primer artículo, no solo eso, sino que el presidente es el jefe de Estado. Y como jefe de Estado es el jefe de todos los peruanos. Hayan votado por él, estén a favor de él, etc. Bueno, en este caso nadie había votado por él, ¿no? Porque entra como accesitario. Bueno, sí habían votado por él para accesitario. Para accesitario, ¿no? Hice el accesitario Martín Vizcarra. En términos de votos preferenciales, el presidente que me precedió en el ejercicio tenía 6.000. Claro. Bueno, yo siquiera paso piola, yo tuve alrededor de 96.000, más o menos, que no es nada, hecho sea de paso. Pero bueno, parece ser entonces que Merino se lleva el premio, ¿eh? Porque creo que Gerí tiene algo así como 9.000, algo por el estilo. O sea, no 6.000. No sé, por ahí van. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cree usted que va a pasar en la campaña electoral que se abre? Yo creo, mi teoría es que a Dina Boluarte la sacan porque es una mochila muy pesada de cargar en un proceso electoral. Y la campaña por estos no, por supuesto que está aprendiendo en todo el Perú. Entonces, ¿qué hacen los que quieren llegar al poder, que tienen bancada, y su bancada ha hecho todas las tropelías que acabamos de describir en este programa? Desmarcarse del gobierno. Sacan a Dina Boluarte, pero al poner a Gerí, que es una continuidad de lo mismo, entonces no parece una acción muy inteligente. ¿Pero qué cree que va a pasar en los próximos 6 meses? Yo sé que ya está alejado, es un militante más en el Partido Morado, pero ¿qué cree que va a pasar? Bueno, estoy siguiendo un poco de cerca. Yo creo que va a pasar, mejor dicho, espero que pase lo que siempre ha pasado en las elecciones. Y hemos visto algunos analistas que dicen eso. Yo creo que es muy temprano. En el Perú las elecciones se definen en los 2 últimos meses. O sea que todas estas encuestas, y yo creo que todavía falta mucho pan por rebanar. Tenemos 32, 36 candidaturas presidenciales o más, ya uno pierde la cuenta. Yo espero que entre esas candidaturas que se van a plantear, tengamos por lo menos 1 o 2 que conozcan lo que es que ejercer el poder, que hayan tenido experiencia o como gobernador o como alcalde, etcétera, algo de experiencia, que hayan tenido experiencia en partidos políticos, que tenga un mínimo de conocimientos técnicos más o menos razonables, entonces, y que sea honesto, que no haya tenido anticuchos, ni mucho menos de ningún tipo. Entonces, yo creo que puede haber una media docena de usted es un hombre optimista. Bueno, hay algunos que tienen esa característica, hay que ver si los dejan, ¿no? Y hay que ver si sus propios partidos los eligen, ¿no? Entonces, ahí tendremos una situación bastante
incierta, que es lo que justamente como usted Incertidumbre. que es el último, otro libro. ya se está acabando, ya está desapareciendo. Estamos en incertidumbre y lo que trato de mostrar es saber cómo se maneja uno en una situación. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Lamentablemente nos tenemos que despedir. Bueno, muchas gracias a usted. No se muevan porque tengo que dar cuenta de nuestros auspiciadores. Y vamos con Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional. Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Google y la Universidad César Vallejo unen sus caminos para formar una histórica alianza que beneficiará a jóvenes peruanos con certificaciones internacionales de vanguardia y lo último en tecnología. Porque cuando tienes ganas, lo único que necesitas es una oportunidad. Universidad César Vallejo y Google, aprende con los más grandes. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Un saludo muy especial a los miles de trolls, miles, chicos, los likes. Gracias, gracias, gracias. A los miles de trolls que he tenido el fin de semana en la red social X. Me he dedicado a bloquearlos a todos y a reírme mucho, la verdad. Y, por supuesto, les agradezco a todos ustedes que hayan llegado hasta el final. Nos dan un like, como ahí reclamaban, like, para que el algoritmo nos beneficie. También, por favor, compartan el programa. Y, finalmente, suscríbanse a todas las redes de la República. Porque al estar suscritos, estos contenidos les van a llegar automáticamente. Así que nos vemos nuevamente el día de mañana.